Jesús, amado hermano, lo que hemos leído en esta tarde, hay una pregunta referente, una pregunta que hacen sus discípulos. Una pregunta que dice que cuando Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, sus discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron, esta es la pregunta que hicieron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos cosas: su venida y del fin del siglo. Amén. Dos cosas que ellos preguntan: ¿cuándo será su venida y cuándo será el fin del siglo? ¿Por qué los discípulos le preguntaron a Jesús esto? Sencillamente, Jesús en el verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, amado hermano, es por eso que los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será que el templo será derribado y que no quedará piedra sobre piedra? Es una pregunta. Y dice, y la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una señal, amado hermano, que Jesús mencionó era de que el templo sería destruido. ¿Cuál templo? El templo, amado hermano, el templo donde Jesús echó fuera a los que vendían, palomas, los que vendían animales para el sacrificio, donde Jesús dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. En ese templo donde Jesús hizo un azote de unas cuerdas y empezó a volcar las mesas y dijo esas palabras: mi casa será llamada casa de oración. ¿Y en qué se había convertido la casa del Señor o el templo? En un comercio, en un negocio. Por eso, amado, dicen los discípulos: ¿cuáles son las señales? Y si Jesús le dice, amado hermano, dos cosas sencillas: el templo será destruido, y las señales dice que habrá guerras, rumores de guerras, lo que acabamos de leer ahorita. Jesús dice: no es el fin del mundo. Amén. No es el fin del mundo, porque todavía no se levanta nación contra nación, ni reino contra reino. Todavía falta eso. Pero lo que sí ya pasó fue la destrucción del templo. Ciertamente no quedó piedra sobre piedra, solamente lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Amén. ¿Cuántos han escuchado hablar del muro de los lamentos? De lados, hermanos. ¿Cuántos han escuchado hablar del muro de los lamentos? Manu Gerson. ¿Puedo explicar? Claro. Es el único muro que queda después de la destrucción de Jerusalén y del segundo templo judío. Amén. Es parte del templo que fue destruido y se quedó por una razón. Esa profecía que Jesús habló a sus discípulos se cumplió después de que Jesús fue levantado. Amén. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque es necesario que usted sepa, amado, los acontecimientos que están pasando, para que la iglesia esté alerta y no viva en un engaño en el siglo XXI. Que usted no sea, amado, un cristiano aguado, un cristiano como si no le interesaran las cosas que pasan según la Biblia. Estamos hablando, amado hermano, que Jesús dijo que como los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Y estamos viviendo tiempos idénticos a los de Sodoma y de Gomorra, tiempos donde vivió Lot, donde vivió Abraham, y peores todavía.
Y digo peores porque tenemos las redes sociales donde pueden ver predicaciones, aprender a escuchar la Biblia en audio, pero nadie hace eso. Antes bien, aún el cristiano se complace con lo que el mundo celebra. Amén. El día del carnaval, muchos hermanos no vinieron. ¿Por qué no vinieron a la iglesia? Porque estaban allá. Hermano, no, es que es inevitable, pues está al frente de mi casa. Lot estaba dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra y se guardó para Dios. Y Lot salvó su vida. Los ángeles le dijeron: corre, escapa por tu vida, corre y no volteas atrás. Pero a nosotros parece que nos dicen: mira, y parecemos unos abanicos que vamos de izquierda a derecha. Así, mire, así está el cristiano del siglo XXI. Cuando la Biblia dice que corras y escapas por tu vida y no voltees atrás. Un cristiano que no está centrado en la palabra del Señor fácilmente va a parecer como un abanico, para todos lados, para arriba y para abajo. Yo creo que sí podemos vivir, amado, en el temor del Señor y hacer la voluntad de Dios. Y aquí dice, amado hermano, lo que acabamos de leer: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuáles señales cree usted que se refiere Jesús? Aquí las menciona. Pero antes, amado hermano, hay algo bien importante que se tiene que saber esta tarde. Señales habrá. Rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre, habrá peste. Usted dirá: hay predicadores que dicen: hermano, es que ya estamos viviendo el apocalipsis. No, no lo estamos viviendo. Con el hecho de que una nación pase hambre, no significa que estamos viviendo tiempos de apocalipsis. Todavía no. ¿Y sabe por qué todavía no? Porque la iglesia está sobre la faz de la tierra. Pero cuando la iglesia sea levantada, entonces, amado hermano, dice la Biblia que habrá gran tribulación como nunca la ha visto jamás. ¿Cuántos se quedaron sin comer este día? Ni los hombres se quedan sin comer. Le regalan comida. Dios usa a testigos de Jehová o a medios cristianos o a cristianos para que les den de comer. ¿Sí? Nadie se muere de hambre. Pero es que no tengo trabajo. Aunque usted no tenga trabajo, usted no se muere de hambre. Aquí regalan comida. Que se pierda la vergüenza para el pecado, pero no para pedir un alimento. Yo recuerdo, lo comparto con usted. Miren cómo son las cosas. En el 2006 me quedé sin trabajo aproximadamente unos 6-7 meses. Y sabe una cosa, ahí por la Richland, ahí por donde yo vivo, hay una iglesia católica. Y ahí regalan comida. Y ahí hacía fila yo para pedir alimento. Regalaban verduras, regalaban frijoles, regalaban pollo, cualquier cosa regalaban. Que la vergüenza se pierda para el pecado, pero no para el sustento de su alma. Amén. Hoy la gente que no tiene trabajo, que no tiene dinero, se queda encerrada en casa dejándose morir. No, dese cuenta, aquí regalan alimento, regalan dispensa, regalan comida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Perder la vergüenza. Amén. ¿No sabe usted que aquí regalan comida? Hay lugares donde le regalan ropa. Usted no va a andar sin vestimenta, al menos que sea por ignorancia. Pero dése cuenta, estamos en una ciudad de parte de Dios bendecida, y por Satanás oprimiendo a la humanidad. Y yo me paraba, iba con mi esposa, la primera vez que fui me dio pena. ¿Sí? Porque había hermanos que a veces pasaban y me saludaban y dijeron: ¿usted qué está haciendo aquí? Pues pidiendo comida, yo no voy a morir de hambre. ¿No? 2006, 2007, ahí estábamos en esa iglesia pidiendo alimento.
Bill y Zulén estaban más pequeños, ellos estaban ahí con nosotros, ellos no se daban cuenta, ellos no sabían, pero ahí estábamos. ¿Qué le quiero decir con esto, amado hermano? De que Dios le ha bendecido, nos ha bendecido. Jesús menciona algo importante en el verso 4. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Ok? Amado hermano, ya dijimos que el templo fue derrumbado, fue derribado. Ahora las guerras y los rumores de guerras están a la vuelta de la esquina, se están anunciando. Pero no es el fin, no se asuste. Había predicadores que cuando empezaron las guerras, la gente vendía sus propiedades, vendía todo. Y decían, bueno, pues hasta aquí llegó el fin del mundo. No, el fin del mundo no se acaba todavía. Usted se puede morir, yo me puedo morir. Y nuestros hijos casarse, tener sus hijos, y mis hijos se pueden morir. Y sus hijos aún pueden seguir viviendo. Y aún no es el fin del mundo. Pero la Biblia tiene un cumplimiento. Amén. Entonces lo que los discípulos le preguntan, y Jesús le dice las señales: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. No se asombre, amado hermano, de lo que pase alrededor del mundo. Jesús ya lo anunció. No se asombre. Lo que sí Jesús lo que Jesús enseña es que usted no sea engañado. No sea engañado. ¿Y cómo usted no va a ser engañado? A través de la palabra usted tiene el conocimiento. Dice que Él ha hablado al pasado, al presente y al futuro. Entonces, amado hermano, estamos viviendo donde hay muchos cristianos, entre comillas, que se dicen ser cristianos, pero solamente Dios sabe quién es cada quien. Dice en el verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay personas que se han levantado diciendo que son Cristo, y han tenido muchos seguidores, pero se han muerto. Y hasta ahí llegaron. Pero hoy tenemos falsos cristos dentro de las iglesias evangélicas. Tenemos a personajes, amado hermano, que se hacen pasar por Cristo. Pero Jesús dice, por eso Él dice: mirad que nadie os engañe. Hoy tenemos profetisas en las congregaciones, vestidas como el mundo, con uñas pintadas, con el pelo pintado, con las cejas sacadas. Y le voy a decir algo. No sé si será casualidad, pero no se sabe quién es quién. Un día yo le compartí, yo llevé a peluquear a mis hijos. Y llega una señora con su hijo y le dice: ¿me puede hacer las cejas? Y le dice la señora: sí, con mucho gusto. Le dice: para mí no. ¿Para quién? Le dice: para mi hijo. Mire cómo las mamás colaboran muchas veces. Y hay cristianos de años, de Biblia en mano, con privilegios, delineándose las cejas, cortándose las cejas. Así es. El mundo está bien porque vive en el mundo. Ellos no tienen temor de Dios. Hay hombres que juegan apuestas allá afuera, se vuelan todas las cejas completamente. ¿Pero qué hay de un cristiano? ¿Será que usted está en la luz o está en las tinieblas? La Biblia dice: mirad que nadie os engañe. Hay mujeres predicadoras que son de renombre y le están enseñando a las iglesias tatuarse, hacerse tatuajes en el cuerpo. De igual forma no tiene nada de malo, porque lo único que Dios está mirando es el corazón. Mentira. Dios mira, amado hermano, en lo interno del ser humano y lo externo. Aleluya. Guardad vuestro cuerpo irrepresiblemente para la venida del Señor. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Pero ¿qué estamos viviendo en el siglo XXI? Por culpa de los falsos predicadores, hoy el hombre lleva tendencia a ser mujer.
Y la mujer lleva tendencia a ser un hombre. El hombre hace de su cuerpo como usted no tiene idea. Yo lo hice por ignorancia. Le digo, yo le dije a mamá, eso era una moda. Y cuando los padres dejan que los hijos hagan lo que quieran hacer, uno, amado hermano, hace lo que quiere. Yo le dije a mamá, hágame un hoyito aquí que yo quiero traer un arete. Y si mamá, venga, hijo, sí, con gusto. Y me hizo un hoyito aquí. Ahora, ¿será que nosotros teníamos el pensamiento de ser homosexuales o gays? No, porque era una moda. Como el tener el cabello largo. La moda del cabello largo ya se fue, ya no existe. Ahora existen otros cortes medio extraños, que más bien parecen pandilleros. Pero para allá va la sociedad. Para allá va la sociedad. Hay mujeres que no solamente se conforman con aretes aquí, se ponen por donde quiera usted. Y decía una hermana, tal vez tenga razón. ¿De dónde sacaron el modelo que las mujeres se pongan arete en la nariz? ¿Dónde viene el ejemplo? Obvio, de los chanchos, puercos o puercas. Los toros. ¿Sabe por qué? Porque allí en mi rancho, de donde yo soy, papá le decía, ayúdenme a agarrar a este puerco. Porque andaba haciendo una rascadera por todos lados. Y para que no anduviera de mañoso, le metían un fierro aquí, mire. Mire de dónde sale la moda. De las mujeres que traen aretes en la nariz y no sé dónde más. Pero mire, hasta dónde va la ignorancia. Y digo ignorancia, si no usted no tenía conocimiento de la Biblia. Pero una vez que usted tiene conocimiento de la Biblia, ya no se llama ignorancia. Por eso dice la Biblia, pasando los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres, hombre y mujer, que se arrepientan. Amén. Entonces, por eso dice la Biblia, mirad que nadie os engañe. Porque qué tal si sale un hombre de fama, reconocido, evangelista, profeta, maestro, sale enseñando cosas que no están en la Biblia, como esta mujer. Es que los tatuajes se ven bonitos. ¿Por qué? Por los colores. Los tatuajes son como, para el ser humano son como una tentación. Por los colores, por los dibujos. Por ejemplo, un niño cuando es pequeño, ¿qué es lo que le llama la atención? El color de los dulces. Y es seducido por eso. Pero al ser humano también, a los adultos cristianos, también se les está enseñando. Es, por ejemplo, en México, para que cruce una persona a Estados Unidos, por lo menos no tiene que tener ninguna marca en su cuerpo. Pero ¿qué hay de los que ya están aquí? Los policías están bien tatuados usted. Hombres y mujeres. Ah, pero el presidente dice que no, que cuando una persona viene con marcas en el cuerpo, que es un pandillero, que es aquí, que es allá. Pues dentro del reino de Dios es lo mismo. Cuando usted viene de afuera y usted hace cosas en su cuerpo, porque usted desconoce la ley del Señor, Dios le perdona. Pero cuando usted conoce, amado hermano, la palabra del Señor, eso ya lleva a un castigo. Amén. Por eso dice Jesús, mirad que nadie os engañe. Se van a levantar muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy esto, yo soy allá. Pero no crean eso. Amén. Entonces, amado hermano, las guerras se están anunciando, pero no quiere decir que ya sea el fin del mundo. No. Usted persevere en el Señor, manténgase firme. Amén. Por eso, amado hermano, hermanas que están aquí, tienen aún a sus hijos y tienen la tutela sobre ellos. Cuando su hijo le diga que se quiere cortar las cejas, santo Dios, aprendan, bueno, los jóvenes que están aquí, ¿cómo que un hombre se va a andar sacando las cejas o depilando las cejas? Pero no es malo. No es malo, con el tiempo se vuelve perversión. Por eso, amado hermano, los ojos son la ventana del cuerpo. Usted, si una persona, por ejemplo, se pone algo en el rostro, no se puede ocultar, pues es notorio.
Amén. Entonces, hermanos, vivan como Cristo manda. Amén. Y no viva como vive el mundo, como la moda del mundo. Amén. Dice en el verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en otro pasaje dice: y si fuese posible, aún a los escogidos. Y sabe, amados, que cuando habla de escogidos se estaba refiriendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel será engañado. ¿Por quién? Por el anticristo. Porque el anticristo en el tercer templo será pasar por Cristo y se sentarán en el templo de Cristo y va a engañar aún a los escogidos. Pero la iglesia también está siendo engañada por Satanás, por los falsos ministros, por los falsos profetas. A muchos van a engañar. ¿Quién se preocupa por la santidad en este tiempo? Nadie se preocupa por santidad. Nadie quiere someterse a Dios. Todos viven en libertinaje. El día de ayer predicábamos que un varón cristiano no se junte con un yugo desigual. Amén. Cuando un hombre se quiere juntar con una mujer que no es cristiana, cuando usted ya conoce la palabra del Señor, créame que Dios lo considera pecado. Porque usted ya no es ignorante. Usted conoce la palabra del Señor. Y usted no puede decirle al Señor: Señor, déjame orar, déjame ver si puede tomar una buena decisión. Si la mujer es inconversa, es una mala decisión. De nada vale tu oración, de nada vale que le pida a Dios, porque Dios conoce su vida. Dios sabe que va a rumbo a una perdición. Es lo que decía el libro de Proverbios, ¿verdad? De la mujer que seduce con sus palabras. Una mujer astuta. Obviamente no es cristiana. Entonces, por eso dice la Biblia: mirad que nadie os engañe. Pero tanto cristiano está siendo engañado. Hombres por mujeres de afuera. Y mujeres por hombres de afuera. Y aún así quieren servirle al Señor, pero quieren unirse a un yugo desigual. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque hay falsos predicadores que están casando, se divorcian y los vuelven a casar en las congregaciones. Y ellos siguen sirviendo. Y ellos están engañados que van para el cielo. ¿Cuál cielo? Por eso dice la palabra del Señor que honroso sea el matrimonio y su lecho sin mancilla. Dios ama a las familias, ama a los hogares. Pero cuando un hombre se casa, se divorcia, se vuelve a casar, créame que eso ya no es la voluntad de Dios. Amén. Por eso usted sepa y ponga bien, abra bien los ojos con qué persona se va a casar. Si ama a Dios, lo va a amar a usted. Si respeta a Dios, lo va a respetar a usted. De lo contrario, no se espere nada bueno. Amén. Y no esté diciendo: Señor, ¿por qué me pasa esto? Dios no se hace responsable por las decisiones que el ser humano toma. Dios nos ayuda y nos fortalece y nos sustenta, pero Dios no se hace responsable. Usted mismo toma su decisión, usted mismo da el paso, y cuando venga el confrontamiento, que realmente dice: creo que tú no eres la mujer que yo pensaba, tú no eres el hombre que yo pensaba, y vienen los pleitos, las contiendas, no culpe a Dios, no busque culpables, porque usted es el que está decidiendo. Amén. Entonces, dice la Biblia: mirad que nadie os engañe. Ahora, cuando pasa esto, amado hermano, ¿qué es lo que pasa en las congregaciones? El amor de muchos se va a enfriar. Porque están viendo matrimonios que se están casando y al mes se están divorciando. El amor de muchos se va a enfriar. Van a decir: bueno, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Si los que son ejemplo, los que son cartas leídas, hacen esto. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Amén. Pero aquí hay algo interesante para el remanente: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren lo que dice:
El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, en las señales que Jesús habla, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Amado, usted tiene que mantenerse, amado, como dice la palabra, perseverando en los caminos del Señor. Porque aquel que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Cristiano no es el que empieza, cristiano es el que termina su carrera. Pablo dijo: he peleado la buena batalla de la fe, me espera una corona incorruptible. Usted, amado hermano, tiene nombre de cristiano, pero no es el fin. Termine su meta, llegue a su meta, termine su carrera. Amén. Cuando usted llega hasta el fin, amado hermano, como Santiago, como Jacobo, que fueron muertos por causa de la palabra, Pedro dijo: se ha llegado mi hora. Dios llamó a Pedro. Y qué lindo, amado hermano, cuando Dios va a recoger su vida. Mira, a Pedro, Dios le dijo: Pedro, es tiempo de que tú me glorifiques. ¿Sabe de qué manera iba Pedro a glorificar a Cristo? Con su muerte. Pedro había llegado el tiempo que tenía que irse con Cristo. Y Dios lo fue a levantar y le dijo: Pedro, es tiempo, levántate, es hora de que tú estés conmigo. Interesante. Pablo dijo lo mismo: el tiempo de mi partida se ha acercado. Usted, amado, pelee la buena batalla de la fe. No permita que nadie lo engañe. Lo que yo le predico, lo que yo le enseño aquí en la Biblia, usted léalo, escudriñelo. No se conforme con sentarse ahí y se va a su casa y guarda la Biblia. No sea ese tipo de cristiano, amado. Cada vez que se predique algo, llegando a casa, relájese un poco, cene lo que vaya a hacer y aproveche para analizar lo que se predica. No a todo le diga amén. Por eso, amado hermano, usted sea un hacedor de la palabra. Ahora, ¿con qué propósito Jesús habla esto? Con eso voy terminando. ¿Con qué propósito Jesús habla esto? Le enseña a los discípulos. Porque los discípulos querían saber. ¿A usted no le interesa cuándo va a venir su maestro? ¿Cuántos están esperando a Cristo? Amado, el deseo de la iglesia es que Cristo venga. Decir: Señor, ven, ven. Están esperando ansiosamente la venida del esposo. Las 10 vírgenes, ¿cuántas eran prudentes? 5. ¿Insensatas? 5. ¿En cuál grupo está? ¿Insensata o prudente? ¿Cuántas se durmieron? ¿Cuántas se durmieron? Sin miedo, amados. Los testigos de Jehová gritan en la calle y le hablan con autoridad a la gente. ¿Cuántas se durmieron? Todas se durmieron. Todas cabecearon. Todas se durmieron. Y cuando el maestro venía, tocó a la puerta. Por eso usted no tiene que prepararse. Usted ya tiene que estar preparado. Si la trompeta suena, si Cristo viene esta noche, amado, usted tiene que estar listo. Pero no, nadie le está esperando. Todos hemos hecho planes. Viva, amado, como si fuera el último día de su vida. Así viva. En el Señor, así viva. Guárdese para Cristo. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Ayúdame, perdóname si he fallado, he pecado. Señor, si tú vienes esta noche, yo quiero ir a comer contigo. Si tú vienes a medianoche, Señor, levántame de mi aposento, de mi cama, y llévame contigo. Que todo ese deseo siempre esté todos los días de su vida. Todos los días. Que ese sea el anhelo suyo, amado. Es que así tiene que ser. ¿Con qué propósito Jesús dijo esto? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cómo? Testimonio a las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a testificar del evangelio y a predicar el evangelio, pero no hay una garantía de que el hombre reciba el mensaje, que reciba el evangelio.
Mire qué cuesta arrebatar una alma de las manos de Satanás. Cuesta arrebatar un alma de las manos de Satanás. Porque toda persona que no tiene a Cristo en su corazón está en las manos de Satanás. Que no le haya recibido está en la potestad de Satanás. Y qué triste y qué difícil es, amado, clamarle a Dios para que Dios alcance una vida. Yo me gozo, amado hermano, realmente, porque ver a mi hermano Evelio sentado en ese lugar, créame, amado hermano, que solamente la mano de Dios pudo hacer ese milagro. Así es. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Usted quiere ver a sus hijos en la congregación, ore a Dios, ayúnele a Dios, llórele a Dios. Y usted va a ver, amado hermano, que ese hijo rebelde o esa persona renuente que no quiere nada del evangelio, doble rodillas y va a ver cómo Dios se encarga. Métase en ayuno, métase en oración y verá cómo Dios le responde. Porque Dios responde. Cuando su pueblo le clama, Él inclina su oído y contesta las peticiones del corazón. Por eso, amado, usted nunca diga no puedo. Porque Dios es el que hace todas las cosas. Realmente, amado hermano, créanme que yo lo digo como testimonio y como ejemplo, amado, para mi vida, porque aún yo quedo asombrado de las cosas que Dios hace. Dios es bueno, amado hermano. Recuerdo a hermana Marina también, un día que fue a unos bautizos, yo las miraba por allá y ella aferrada tal vez en su religión, y hermana Miriam orando, intercediendo, clamando por la vida de ella. No sabemos cuánto tiempo ella pasó clamando, pero parecía imposible. Y mire, ahí está. Y está a punto de bautizarse. Amén. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Usted quiere ver a sus hijos aquí en la iglesia, en la congregación, o en cualquier lugar, pero que busquen a Dios, clámele a Dios. Estamos peleando, no con carne ni sangre, no entre personas, no entre humanos, sino con principados y potestades. No es fácil, amado, no es fácil, pero con Dios todo se puede. Pónganse sobre sus pies y démosle gracias al Señor. Dele palmas al Rey de Gloria, amado hermano, y póngase sobre sus pies en esta tarde, en esta noche.